¿Es Bitcoin una estafa piramidal? Yo creo que no. En primer lugar, porque Bitcoin no es controlado por ninguna organización, ninguna empresa, ningún gobierno ni ninguna persona. Bitcoin se mantiene por la propia red. Funciona como parecido a Linux, a cómo funciona Linux. Es un código abierto que nos da Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin. Y de esta forma cualquier persona puede revisar el código y proponer soluciones que se proponen en forma de BIP. Bitcoin Improvement Proposal. Y esas soluciones o propuestas se votan internamente dentro de la red Bitcoin y se lleva a una conclusión. Por lo tanto, el sistema de gobernanza de Bitcoin es democrático, funciona por consenso. Y esto hace que nadie tiene el control sobre Bitcoin. Realmente Bitcoin lo mantiene la propia comunidad. De hecho, el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, no tiene nada que ver actualmente con Bitcoin. Actualmente Bitcoin es el fruto de la aportación descentralizada de miles de personas muy inteligentes, como por ejemplo Hal Finney, Adam Back o Nick Szabo. Podríamos pensar en segundo lugar que al Bitcoin, al no ser un activo físico, no existir en nuestro mundo material, no tiene ningún valor intrínseco. De nuevo, esto es falaz. En primer lugar porque la información, por ejemplo, puede ser un activo real y no tangible que tiene un valor. Y en segundo lugar porque Bitcoin sí es un activo real que existe y de hecho la clasificación de activo real se puede dividir en tangible o intangible. Bitcoin sería el caso de intangible. Se podría pensar que Bitcoin no tiene ningún valor intrínseco precisamente porque no tiene respaldo gubernamental y no existe físicamente. Sin embargo, el mercado sí lo valora Bitcoin y hemos tenido ejemplos históricos, de hecho toda la historia de la humanidad, las formas de dinero han surgido de forma espontánea, no había ningún respaldo gubernamental. Se podría objetar que Bitcoin no tiene ningún uso, por ejemplo, y que por ello no tiene ningún valor intrínseco y es una estafa. Sin embargo, en la historia de la humanidad tenemos un montón de ejemplos de bienes monetarios que no tienen ningún uso realmente y sin embargo sí tienen ese valor monetario, cumplen un rol monetario, como por ejemplo en las islas Yap, la moneda Rai, era un disco enorme de piedra que ellos, la tribu que vivía allí, le concedían ese valor monetario. Y actualmente el oro también funciona en ese sentido, no tiene mucho valor a nivel utilitario, pero sí tiene valor monetario. En tercer lugar, se suele pensar que Bitcoin tiene bastante relación con la criminalidad. En realidad, los estudios que hay de la blockchain demuestran que esa criminalidad es mínima dentro de Bitcoin y de hecho no es muy inteligente hacerlo, como demostró el ejemplo del mercado Silk Road de drogas, ¿no? En 2013 se desmantela por el FBI. ¿Por qué? Porque en blockchain queda registro de todas las transacciones, queda de forma seudónima, pero en el momento en el que alguien establece relaciones con esas transacciones que quedan para siempre, son inmutables, con una persona real, con movimientos en el mundo material, puede establecer relaciones y puede descubrir quién hay detrás. Otra característica de Bitcoin que parece indicar que Bitcoin es una estafa piramidal es que al principio de Bitcoin se producían 50 Bitcoins cada 10 minutos y cada 4 años esta producción, esta oferta de nuevos Bitcoins se reduce a la mitad. Por lo tanto, cada vez se producen menos Bitcoin. Y esa gente del principio salió ganando mucho dinero y incluso siendo millonarios, ¿no? De nuevo, esto lejos de ser un indicador de que Bitcoin es una estafa, lo que nos dice es que Bitcoin está cumpliendo bien y va a desempeñar un rol monetario. ¿Por qué? Porque eso significa que la tasa de inflación de Bitcoin se va reduciendo cada 4 años, con lo cual esto le otorga un valor monetario muy alto. De hecho, los bienes monetarios con esa tasa de inflación muy baja son los que el mercado más atribuye o incluso más capitalización de mercado tienen. ¿Por qué? Porque la gente confía en ellos y acude a ellos para depositar valor, como reserva de valor. Y de hecho, quienes más interesados están en adoptar Bitcoin no son los países desarrollados, sino por el contrario, los países subdesarrollados y con hiperinflación. ¿Por qué? Porque su moneda no es sólida y en ese sentido Bitcoin es incluso mejor que todas esas monedas que pierden valor constantemente y a un ritmo acelerado.